Buenas tardes. Empezamos el 43 Congreso de Teología sobre un tema que nos atañe a todos, guerra y paz. Y el saludo lo hará Juan José Tamayo Acosta, que es el secretario de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23, que es el convocante del Congreso. Juanjo, cuando quieras. Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar donde os encontréis, a todas las personas de los diferentes países y continentes que os habéis inscrito para participar en la 43 edición del Congreso de Teología que venimos celebrando ininterrumpidamente desde el año 1981, salvo en 2020, que fue el año de la pandemia. El tema elegido este año es Guerra y Paz. ¿Hay salida a la vista? Explico por qué. Nos encontramos en un momento histórico marcado por los numerosos conflictos bélicos que están socavando la paz y la justicia, generando muerte y destrucción, masacrando a poblaciones enteras hasta llegar al genocidio y al mismo tiempo imponiendo regímenes de apartheid, normalizando el estado de guerra hasta el punto de hacernos ver que es un fenómeno con el que tenemos que convivir necesariamente y al mismo tiempo también ampliando las brechas de la desigualdad. Explico brevemente cuál va a ser el itinerario de este congreso. Primero, analizaremos las causas y las mortíferas consecuencias de la conflictividad mundial, poniendo especial atención a sus efectos devastadores para las poblaciones más vulnerables y sometidas a la represión colonial deshumanizadora que genera una lógica esclavista. Profundizaremos también en el trasfondo religioso, político y económico de los conflictos que lleva a su radicalización. En el análisis pondremos especial acento en la perspectiva ecofeminista para identificar la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños y contra la naturaleza. ¿Por qué esta insistencia? Porque consideramos que la naturaleza y el cuerpo de las mujeres, que son la sede de capacidad de generación de vida, constituyen a los ojos del patriarcado las últimas colonias del capitalismo. Prestaremos especial atención a las situaciones en las que las mujeres sufren la opresión interseccional legitimada políticamente por no pocos gobiernos. Nos ocuparemos igualmente de la perspectiva decolonial para identificar la pervivencia del colonialismo en muchos de los conflictos por parte de los imperialismos. Como contrapunto, se ofrecerán también referentes éticos de diálogo, hermandad, solidaridad, reconciliación y compasión frente a los avances de los discursos de odio, la tendencia a la venganza y la dialéctica amigo-enemigo que generan prácticas violentas contra las personas y los colectivos diferentes. Ahora bien, la situación bélica que amenaza convertir el mundo en un coloso en llamas no puede llevarnos a cruzarnos de brazos y adoptar actitudes derrotistas y fatalistas pensando que poco o nada podemos hacer frente a la barbarie militar. Tales actitudes, creo yo, nos convertirían en cómplices de los diferentes sistemas de dominación. Por eso nos preguntaremos o nos preguntamos ya desde el título si hay salida a tan dramática e inhumana situación y propondremos la búsqueda de caminos de paz.
Claro, al tratarse de un congreso de teología, pues vamos a ir a los textos bíblicos para que nos ayuden a contribuir al ideal de paz en medio de los conflictos. Y si hay un mensaje en estos textos que ponen delante de nuestros ojos con toda nitidez, es que no existe paz sin justicia, ni justicia sin paz. Más hablar cuando estamos hablando y yo estoy haciendo cosas. Ambas son inseparables. Así, por ejemplo, lo refiere el Salmo 85, bellísimo salmo de la Biblia hebrea, que dice: la justicia y el amor se han dado cita, la justicia y la paz se besan. Este mensaje constituye, creo yo, o creemos, que mejor no están enchufados estos. Para la resolución de los conflictos. El término bíblico que todas y todos conocemos y que mejor representa y expresa el ideal de paz es Shalom. Es de destacar, y ya voy terminando, el carácter interdisciplinar del Congreso, en el que interactúan diferentes disciplinas para una mejor reflexión, para un mejor análisis de la realidad y unas respuestas más acordes con la gravedad del problema. Así, por ejemplo, entre estas disciplinas estarán presentes en el Congreso la teología de la liberación, la ecología, las relaciones internacionales, el periodismo en zonas de conflicto, los estudios sobre conflictos y acción humanitaria, los estudios sobre el mundo árabe islámico contemporáneo y oriente. El programa de este congreso demuestra que no queremos movernos en el paradigma de una teología convencional, insensible al sufrimiento y al dolor de las víctimas de las guerras. Son ellas, precisamente, las víctimas, las que están en el centro y constituyen la base de la reflexión y de la praxis en favor de la paz. Por eso, definimos nuestra teología como teología inversa y tomamos la expresión del filósofo Teodoro Adorno, que reconoce la existencia de la ecumene del sufrimiento humano y de la naturaleza. Se pone del lado de las víctimas y ofrece resistencia a los diferentes sistemas de dominación: imperialismo, supremacismo blanco, fundamentalismos, neoliberalismo, patriarcado, colonialismos e incluso en los discursos y prácticas de odio el Cristo neofascismo. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a cuantas personas de los diferentes países y continentes estáis participando en él. Los continentes creo que son los 5 o al menos 4 y los países en torno a 40 o 50 que están siguiendo este congreso. Igualmente, queremos agradecer a los conferenciantes y a las conferenciantes, todos ellos y ellas prestigiosos especialistas que nos aportarán claves necesarias para una mejor comprensión del tema y sus posibles soluciones. Lo único que me queda desearos es buen congreso. Muchas gracias, Juanjo. Ruego, por favor, no toquéis los micrófonos. Pilar Morera, no toques el micrófono, por favor, porque durante la intervención de Juanjo 2 veces se ha interrumpido. Ya sé que a veces lo hacemos sin querer, ¿vale? No pasa nada, simplemente os lo recuerdo. Bueno, pues nuestra primera invitada, Olga Rodríguez Francisco, la va a presentar Juanjo. Y muchas gracias, Olga, en nombre de la Asociación Juan 23, por tu pronta participación y tu sí desde el principio. Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo, buenas tardes o buenos días. Me cabe la satisfacción de presentar a Olga Rodríguez,
que hará la presentación general de este congreso. Seguramente no es necesario presentarla porque es sobradamente conocida, pero sí me gustaría destacar algunos rasgos de su personalidad que la vinculan muy estrechamente al tema de este congreso. Olga es escritora, investigadora y una de las periodistas, destaco, más prestigiosas, lo subrayo, en la información, el análisis y la reflexión sobre la información internacional, Oriente Medio y los derechos humanos. Ha desarrollado su carrera profesional periodística en los medios españoles, la cadena SER, los canales 4 y CNN Plus y el diario.es, del que es cofundadora y donde seguramente, si se acercan todas las mañanas a sus páginas en la página web, encontrarán sus excelentes artículos. Me parece fundamental destacar que ha cubierto conflictos en el Líbano, Afganistán, Irak, territorios ocupados palestinos, Israel y Yemen. Y sobre todo, el año 2011 cubrió la información sobre las revueltas árabes con base en Egipto. Sobre ellas escribió un libro que os recomiendo, que se titula Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe. Si algo tendría que destacar de su profesionalidad como periodista y de su componente ético es su sensibilidad y solidaridad con las víctimas de todos estos fenómenos y estas situaciones. Y pongo dos ejemplos. El primero, que ha seguido el drama de las personas refugiadas en numerosos países, por citar algunos: Irak, Siria, Turquía, Líbano, Jordania, pero no solamente seguir la información, sino documentar sus historias, escuchar su voz y hacerla pública, una voz que no tiene ningún valor porque carece de valor la voz de las víctimas. Y ahí es donde yo valoro de manera muy especial el componente ético de solidaridad de Olga. Y el segundo ejemplo es el de la película En los márgenes, que seguramente muchas y muchos de nosotros la hemos visto. Ella es precisamente co-guionista de este film que ha dirigido Juan Diego Boto y que está protagonizado por Luis Tosar y Penélope Cruz. Es un film, es una película que, como bien sabéis, quienes la habéis visto, aborda la precariedad y el drama de las personas desahuciadas. Y finalmente, me interesa mucho destacar por la relación que tiene con los territorios palestinos ocupados, que es integrante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en España. En fin, queridas amigas y amigos, por todo ello, creemos que es la persona que mejor puede hacer la presentación general del Congreso, presentación que ella misma, Olga, ha titulado con una afirmación que me parece que va a ser la guía de nuestro Congreso. Ante la normalización de la guerra, una cultura de paz. Gracias, Olga. Tienes la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu generosa introducción. Es un placer participar en este congreso tan pertinente, tan necesario, en estos momentos en los que en tantos lugares del mundo vemos cómo se normaliza el jalear la guerra y el ridiculizar la paz. Como periodista que ha cubierto muchísimos conflictos y visto cosas horrorosas, la paz es algo que me obsesiona, es el objetivo que nuestras sociedades deben tener al final del camino y cuanto antes mejor. Y por lo tanto me agrada muchísimo poder participar y introducir este congreso en el que van a participar voces tan necesarias y tan pertinentes.
Estamos en un año en el que se han alcanzado cifras récord en todo el mundo en gasto militar mundial y se nos está diciendo desde muchos lugares que la única vía es la de más armas, más guerra, más confrontación, en un momento en el que quienes ridiculizan la paz nos tachan a los defensores de la paz de ingenuos. Sin embargo, no está de más recordar que no hay mayor ingenuidad que pensar que la solución es la confrontación armada. Solo desde una falta de cultura de derechos humanos que lamentablemente está presente en demasiados lugares, esa ausencia, y desde un déficit de conocimiento de la historia, se puede defender la guerra como la mejor de las opciones. Sabemos que la historia, que las hemerotecas nos recuerdan la locura colectiva que generan los conflictos, los climas bélicos, que son enemigos siempre del pensamiento sosegado. Y estamos en un escenario en el que hay una narrativa belicista que contribuye a ello. Por eso es más necesaria que nunca la tolerancia, que consiste en entender que ninguna persona merece ser deshumanizada, ni estigmatizada, ni tergiversada por creer en la paz. Yo diría que estamos en un momento en el que el racismo, la deshumanización, el desprecio del otro, de los otros, de la otredad, es algo que está condicionando y definiendo toda nuestra actualidad. Los discursos contra sectores vulnerables, que son señalados como población sobrante, son habituales. Estas narrativas, estos discursos, allanan el camino de la guerra y de la perpetuación de la misma. Y esta deshumanización llega a menudo acompañada de la demonización. Leía el otro día a Omer Bartov, que es uno de los máximos expertos contemporáneos vivos en genocidios, quien explica que en los capítulos de Máxime Barbarie, abro comillas, las personas que cometen las masacres se consideran víctimas de las personas a las que matan y también imaginan que si no se las matan, se volverán contra ellos y les harán lo que están sufriendo. Y así son los escenarios de la guerra una y otra vez. Es una rueda sin fin, un bucle sin fin, en el que siempre gana el más fuerte. Es el marco del aplastamiento, el nosotros o ellos, es la opción que al final lleva a la aniquilación, en la que siempre van a tener las de ganar quienes apuestan por mayor brutalidad. Por eso, si no se abren otras alternativas al uso de la fuerza bruta y de la guerra, esta se perpetúa y se convierte en una guerra eterna. En un momento en el que estamos en un escenario de agotamiento de recursos a nivel global, ante el cual de alguna manera se ha dado el pistoletazo de salida a una carrera de saqueo, a un sálvese quien pueda, que busca impunidad y demasiado a menudo la encuentra a través de la guerra. Porque se pretende que en las guerras todo vale y por tanto en ellas la violación de los derechos humanos es más factible y más posible. Más ocupación, más saqueo, más dominio. Esta normalización de la impunidad está dejando a la vista con más claridad de lo habitual un doble rasero ante las violaciones del derecho internacional. Una especie de quita y pon de derechos humanos y el derecho internacional es en estos momentos muy evidente. Y esto está diluyendo, difuminando cada vez más las líneas rojas y el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el derecho internacional, en el desarrollo del derecho internacional y en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la masacre continuada en Gaza y con su relato. Vemos cómo hay espacios narrativos en los que la población palestina es deshumanizada, despreciada, presentada incluso como una masa matable. Y en este asunto estamos ante varios fenómenos inéditos que voy a enumerar muy rápidamente, porque creo que son interesantes e importantes. Por primera vez estamos viendo en tiempo real una masacre de gran envergadura. Srebrenica y tantas otras barbaridades del pasado las conocimos a posteriori, días, semanas o meses después. Esto lo estamos conociendo en tiempo real. Nos llega desde cualquier lugar del mundo donde estemos, nos está llegando. No podremos decir que no lo sabíamos. Por otro lado, por primera vez la prensa internacional no puede estar en el terreno porque se nos impide entrar. Hemos estado en los conflictos de las últimas décadas y las generaciones anteriores a la mía también. A veces es más difícil entrar, otras más fácil, pero hemos estado. ¿Esta vez? No.
Conocemos lo que ocurre a través de los periodistas locales que están haciendo una gran labor y que están siendo asesinados en muchas ocasiones, que viven en Gaza. Y lo conocemos también a través de la población que lo sufre. Ante esto, es pertinente preguntarse, si hubiera periodistas del mal llamado primer mundo, europeos, estadounidenses, en el terreno, contando a diario las matanzas, ¿habríamos llegado al 11º mes de masacre? Otro punto interesante es que, a pesar del conocimiento de una parte importante de los hechos en tiempo real, se siguen enviando armas y apoyo político y diplomático, lo que sigue permitiendo que la masacre y la violación del derecho internacional continúe ocurriendo. Hay otros aspectos nuevos también, como por ejemplo los movimientos inéditos en los tribunales internacionales de La Haya, en un intento de proteger el derecho internacional frente a la impunidad, y el aumento de la potencia de voces judías por la paz que están diciendo no en mi nombre y que en lugares como en Estados Unidos están teniendo mucha más potencia e importancia que en otras ocasiones. Con respecto a las Cortes Internacionales de La Haya, hemos visto nuevos pronunciamientos. Por ejemplo, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia el pasado mes de julio, señalando que la ocupación israelí de los territorios ocupados es ilegal, que hay una segregación racial y un largo etcétera. En la última ceremonia de los premios Oscar, Jonathan Glazer, que es el director de la película La Zona de Interés, ganadora este año al mejor film internacional, Glazer, que es judío británico, dijo al recoger su Oscar: me niego a que mi judaísmo sea secuestrado por la ocupación. Por ello fue acusado de antisemitismo desde algunos sectores. Si no han visto ustedes la película La Zona de Interés, la cuento muy rápidamente. En ella, un comandante nazi se apropia de una mansión situada junto a un gran campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Allí se instala con su familia y allí construye su zona de interés, su zona de confort, haciendo como que el genocidio que ocurre a pocos metros de ellos no existe. El genocidio contra la población judía y otros sectores se oye a lo largo de la película, a través de ruidos, de gritos, de estruendos, pero nunca se ve. Es un mero ruido de fondo, un sonido ambiental de fondo, en medio de una vida aparentemente normal, la de este comandante nazi, su mujer, sus hijos, etcétera, que viven como si aquella barbaridad no estuviera teniendo lugar a su lado. Es esta idea a la que se refiere la pensadora judía canadiense Naomi Klein cuando habla de genocidio ambiental para referirse a la masacre en curso en Gaza, a esos crímenes que se pretende que normalicemos como si fueran un mero ruido de fondo, un sonido ambiental de fondo. Como decía antes, hay numerosas voces judías en el mundo que están elevando su voz para defender la paz y los derechos humanos para todos, sabedoras de que el eslogan nunca más tiene que ser un nunca más para todos, sin exclusiones. Hemos visto estos meses a pensadores y artistas judíos como Masha Gessen, Judith Butler, Nancy Fraser, Yuval Abraham, el propio Jonathan Glazer, entre otros muchos, que han sido tachados de antisemitas por defender los derechos humanos de todos y por denunciar las violaciones del derecho internacional. Esta tergiversación y estigmatización de los discursos de paz se ha aplicado también incluso a integrantes de Naciones Unidas o a los 2 tribunales internacionales de La Haya, lo cual daña la defensa de los derechos humanos de la población palestina, la defensa de los derechos humanos de todos y, por supuesto, también daña la lucha contra el antisemitismo, algo que es muy necesario y esencial en estos momentos. También vemos cómo desde algunos lugares se está tergiversando, estigmatizando y persiguiendo protestas por el alto el fuego o por el embargo de armas. Lo advertía recientemente la relatora de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Irene Khan, que ha dicho, cita textual, la crisis de Gaza se está convirtiendo ya en una gran crisis de la libertad de expresión y de protesta que tendrá consecuencias graves a medio y largo plazo. Todos estos son rasgos de nuestra actualidad, un diagnóstico del que debemos ser conscientes, estar alerta y trabajar para que no evolucione a peor. Escribió el reportero polaco Kapuczynski, a quien tuve el gusto de conocer hace muchos años en su casa, que hay que estar siempre con la gente que sufre. Tiene un libro estupendo titulado Un día más con vida, en el que relata su experiencia como corresponsal de guerra en Angola, y en él dedica unas líneas a una mujer de más de 80 años que día tras día, lloviera, tronara o bombardeara,
ella salía a primera hora de la mañana con su cesta llena de pan, hecho por ella misma, para repartirlo entre la gente. El comandante Farrusco, que estaba por aquel entonces acorralado en su cuartel, le dijo a Kapuczynski sobre ella: tiene 80 años y hace pan. Lleva haciéndolo más de 60 años y no quiere marcharse. No está ni con nosotros ni con ellos. Es partidaria de la vida y el pan, y eso es suficiente, más que suficiente. Cuando leí aquello, pensé en tantas mujeres que hay sufriendo guerras en el mundo, y pensé que una mujer como aquella representa a la mayoría de los pueblos que sufren la violencia y que intentan abrirse paso en medio de ella, gente partidaria de la vida. Mujeres como esa panadera de Angola existen en todas y en cada una de las guerras. Yo las he visto en el Bagdad, arrasado por la Operación Conmoción y Pavor en 2003, en el Afganistán roto por décadas de violencia, en la Libia convertida en un polvorín, en los territorios ocupados palestinos, en Yemen, en Siria, en Líbano, etc. Si a mí me preguntan qué es la guerra, suelo decir que la guerra es ese lugar donde las madres entierran a sus hijos, donde la gente pierde para siempre la paz aunque sobreviva a las bombas, donde las personas desaparecen sin dejar rastro y la memoria se erige como única salvación, la memoria y la esperanza. La guerra es ese lugar en el que cualquier ser humano medianamente decente se da cuenta de que, como escribió Kapuczynski, lo que importa es salvar vidas. Hay una película basada en el libro de Kapuczynski, titulada también Un día más con vida, como el libro, en la que el periodista angoleño Arthur Queiroz, que vive aún, aparece. Queiroz fue amigo de Kapuczynski y en un momento dado afirma: aquella batalla la ganamos, pero por el camino quedaron arrasados todos mis ideales. Para hablar de la guerra es preciso preguntarse siempre: ¿hay alguna guerra que no deje un sabor amargo? ¿Alguna que pueda ser concebida como una satisfactoria realización por alguien con cordura? A menudo en lo que llamamos guerra vemos escenarios, he visto escenarios en los que hay un barrio en el que están cayendo bombas y 2 calles más allá la vida intenta abrirse camino. Hay gente menuda intentando llegar a la escuela para no perder clase. Hombres y mujeres esperando con esperanza que quizás ese día sí llega el autobús urbano que les pueda llevar a sus lugares de trabajo, a su casa o al hogar de algún familiar. Y una y otra vez, la conclusión es que nunca ganan los pueblos las guerras. Las ganan quienes se enriquecen con ellas, las empresas armamentísticas, quienes pretenden hacer carrera a costa de vidas ajenas, y lo hacen a través, entre otras vías, de lo que la pensadora Susan Sontag llamó la lujuria de la opinión pública por los bombardeos en masa. Unos marcan las estrategias y los pueblos ponen los muertos. Decía antes que el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en la defensa de los derechos humanos y la ley internacional, corre el riesgo de derrumbarse. Sabemos que tras la barbarie del nazismo se sentaron las bases para el desarrollo de Naciones Unidas y para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que en estos momentos debería ser el eje vertebral de las políticas y de los programas educativos actuales en escuelas e institutos en todo el mundo. Sin embargo, esos principios son demasiado a menudo poco más que tinta sobre papel, la impunidad avanza y los discursos de odio son normalizados en demasiados platós de televisión. La banalidad del mal, teorizada por la filósofa judía alemana Hannah Arendt, está normalizada desde las más altas instancias del poder mundial, incluso en el modo de excusar a algunos verdugos y de culpar a las víctimas. Escribió el escritor francés Albert Camus que toda forma de desprecio, si interviene en la política, prepara o instaura formas de fascismo. Sabemos que el desprecio es la antesala de la deshumanización y que es ese proceso por el cual una persona es despojada de su nombre, de su identidad, de sus derechos, como explicó Hannah Arendt. Hablaba antes de Gaza, podemos hablar de Sudán, de Congo, de Oriente Medio, se hablará de Ucrania en este congreso y un largo etcétera. Pero no debemos olvidar que en el llamado primer mundo hay personas despojadas de su identidad, de sus derechos e incluso de su nombre, reducidas a un solo número, narradas y vistas como un mero bulto.
Todo ello a través de mecanismos normalizados. Son lo que llamamos las guerras en las fronteras, probablemente las guerras más invisibles. Vemos que se externalizan fronteras para que las personas migrantes mueran lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias, a través del negocio de la represión y de la guerra, y que se trazan rutas cada vez más peligrosas que son de alguna manera como tétricas gincanas, donde mueren muchísimas personas que huyen de la pobreza y de las guerras. Como periodista también me veo obligada a reflexionar rápidamente sobre la comunicación, sobre el lenguaje, sobre las palabras, sobre la verdad, la mentira, la realidad, la ficción, la experiencia y la ausencia de ella. Y vuelvo para ello a una cita de Hannah Arendt, en la que dijo que el sujeto ideal para un gobierno totalitario es el individuo para quien la distinción entre hechos y ficción, es decir, la realidad de la experiencia, y la distinción entre lo verdadero y lo falso, es decir, los estándares del pensamiento, han dejado de existir. Fin de la cita. Cuando vemos que en el debate público los hechos, la realidad, son tratados como algo discutible, la frontera con la ficción puede diluirse. Cuando en espacios periodísticos se da la espalda a nuestro presente, a las aristas, los matices, los detalles, los hechos de nuestro presente, el debate puede ser reducido a un mero entretenimiento, en el mejor de los casos, eximido de sus consecuencias. Y vemos a menudo cómo en las cómodas almohadas del privilegio los hechos son reducidos a mera teoría, a juego inofensivo, a banalidad. Es decir, no hay conexión con las consecuencias de los actos, con los cuerpos afectados, con los efectos de la indiferencia. Desde la mirada del privilegio, toda realidad puede resultar exagerada, toda denuncia puede resultar exagerada. Las víctimas son solo números sin nombre ni rostro, la pobreza es solo una palabra. Debatimos o se debate sobre el cambio climático, el agotamiento de los recursos, los derechos humanos, las violaciones del derecho internacional o la migración como si fueran meras abstracciones sin resultados concretos en las que el interlocutor puede defender una posición o su contraria, una cifra o su contraria, del mismo modo en el que un videojuego podemos elegir bando o color. Es decir, hay burbujas en las que no hay viaje de conocimiento ni experiencia que recorra el trayecto desde la causa hasta la consecuencia. Hay un periodista estadounidense reconvertido en un excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, David Simon, que siempre dice que el porqué es lo que distingue el periodismo de un juego de niños. Contestar los porqués es lo que facilita al receptor entendimiento, contexto, claves, profundidad. El porqué nos obliga a analizar todos los factores que inciden en nuestra actualidad, es decir, las cuestiones que nos atraviesan y que cualquier historiador o historiadora honesta o honesto del futuro subrayaría para definir nuestro presente. Pero no es posible contestar a los porqués ni indagar en ellos si no hay una voluntad de honestidad. No es posible indagar en ellos sin la palabra, sin el empeño en contrastar, en entender, para poder explicar, para poder hablar. No hay comunidad humana que no necesite de una gran conversación, porque hay en el proceso de comunicación una aceptación del otro, de la otredad, ética y metafísicamente. Como señaló el filósofo Martin Buber, usar el lenguaje para dirigirse a los demás es en sí mismo ya un proceso de amor. La narrativa, el relato de qué se habla, cómo se habla de lo que se habla, condicionan nuestro presente, condicionan el mundo. Y el periodismo es eso. El periodismo decide de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla. Por eso siempre tiene entre manos una gran responsabilidad social. Dijo el escritor portugués José Saramago que somos las palabras que usamos, consciente de la importancia del vocabulario. Y dijo el reportero Kapuscinski que las guerras siempre comienzan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienzan con un cambio del vocabulario en los medios de comunicación.
La realidad se moldea a base de definiciones. Por eso son tan importantes las palabras, porque construyen y nos llevan a la acción. También pueden destruir y también sufren. Manipulación y apropiación. Hay una estampita de Francisco de Goya, de aquellas estampas que dibujó sobre la Inquisición, en la que vemos a un hombre torturado y debajo una leyenda: por mover la lengua de otro modo. Todavía hoy es difícil mover la lengua de otro modo en demasiados lugares, en demasiados espacios. Cuando nos comunicamos con los demás es cuando construimos nuestro propio yo, que es resultado del proceso. Y no hay ser humano que no pueda ser si no se expresa, si no hablamos, si no negociamos. Es difícil imaginar algo si no es nombrado, entender una realidad si no es relatada, conocer un objeto si no tiene una palabra designada. Es difícil explicar y explicarnos si no hay una representación previa. En este contexto actual que he definido a brocha gorda, tendente a la distopía, este escenario, necesitamos palabras precisas que nombren escenarios con esperanza, relatos que conciban otros mundos posibles, más humanos, más decentes, porque lo que antes no es imaginado ni nombrado, difícilmente puede ser creado. ¿Qué margen de maniobra tenemos? Sin duda, hay enormes limitaciones en la capacidad de acción y de gestión, pero siempre se pueden hacer cosas, empezando por el uso de la palabra. Siempre podemos mover la lengua de otro modo, para denunciar, para rebelarnos, para señalar los impedimentos, para defender la paz en estos tiempos en los que demasiado a menudo se ridiculiza. Yo creo que siempre es posible ensanchar la mirada y visualizar futuros no distópicos para evitar profecías autocumplidas. Como dijo Primo Levi, incluso en el más desesperanzador de nuestros presentes, siempre nos queda la facultad de negar nuestro consentimiento. Disponemos de la facultad de defender la decencia, de entonar un grito de auxilio, de señalar la injusticia, de nombrar la esperanza, de reivindicar la memoria, de no pervertir las palabras, de cuestionar la guerra, de defender la paz. En definitiva, de proteger el fuego que Prometeo arrebató a los dioses para entregárselo a los seres humanos, arriesgándose al castigo de Zeus, negándose a satisfacer a los señores del Olimpo. Dos reflexiones rápidas para terminar. Fuera de la burbuja que normaliza la guerra y que ridiculiza la paz, hay un mundo de grandes dimensiones que tiene memoria, que recuerda la historia reciente y que incluso comprende mucho mejor que todos nosotros aquí juntos cuáles son las dinámicas a través de las cuales se mueve el planeta. Y en estos años he conocido a mujeres en aldeas perdidas, en países perdidos, que tienen más conocimiento de la geopolítica que cualquier europeo medio. ¿Por qué? Porque la geopolítica se escribe sobre su propio cuerpo, sobre su propia piel. Una anécdota que he relatado en varias ocasiones y con la que quiero terminar nos conduce al Bagdad de 2003 previo a la invasión estadounidense. Una noche, después de un día ajetreado como tantos otros, en aquella época en la que, bueno, durante el día trabajábamos sin respiro, y esa noche periodistas de diferentes nacionalidades decidimos encontrarnos todos en una habitación para compartir impresiones, para hacer conjeturas sobre el futuro inmediato, para intercambiar ideas y planes ante posibles riesgos venideros. Todavía no había comenzado la guerra, la invasión, y en esa noche algunos corresponsales de algunas nacionalidades bailaban para liberar tensiones, mientras que otros confesaban, ante mi asombro y ante el asombro de otros, que tenían muchas ganas de que empezara la guerra, lo que llamaban la acción y la adrenalina. Y en aquel momento pensé que la mayor noticia que podríamos contar, la noticia más espectacular que podríamos ofrecer, no sería la del inicio de los bombardeos, sino la del triunfo de la sensatez y de la negociación.
Recuerdo que estábamos en un piso muy alto, observé esa ciudad de cielos infinitos en mitad de la noche y me giré a un compañero que sigue siendo mi amigo a día de hoy y compartí con él aquel pensamiento. Le dije, estos no se dan cuenta de que la mayor noticia que podríamos contar aquí, la mejor noticia, sería esta. Y él quiso soñarlo conmigo, brindamos por aquello en ese momento. Como sabéis, pocos días después, las sirenas nos despertaron de madrugada, los primeros bombardeos sacudieron nuestro suelo. Durante semanas relatamos la guerra, los muertos, los heridos, el miedo, el dolor de la gente, la pérdida, el asesinato de 2 compañeros, el derrumbamiento del país, el caos. Han pasado 21 años de aquello, pero sigo brindando cada vez que me veo con ese amigo por poder ser algún día corresponsales de paz y no corresponsales de guerra, por aquel anhelo de paz compartido en una noche en un Bagdad previo al infierno. Sigo queriendo a día de hoy abordar todos los conflictos con la voluntad de ser corresponsal de paz. Para ello necesitamos un esfuerzo colectivo. Para ello necesitamos idear una sociedad que desde la más tierna infancia reciba una educación con cultura de derechos humanos y de paz, que enseñe a ver a los otros y a las otras como humanos, porque observando aquello que llamamos otredad podemos saber mucho mejor quiénes somos, qué somos y dónde estamos. Y para ello necesitamos palabras y acción, que lo tenemos, que es lo que tenemos. La capacidad de hablar, de comunicarnos, de usar la palabra y de actuar. Nada más y nada menos. Gracias. Salam, shalom, peace, pace, mir, irin, paz. Muchas gracias, Olga. Ha sido un comienzo muy fuerte, ¿no? Creo yo. Y me quedo con esta invitación que nos haces a mover la lengua de otro modo en las palabras de nuestro querido Saramago. Empezamos con la primera conferencia de Jesús Núñez y lo va a presentar Fernando Bermúdez. Buenas tardes y buenos días, como decía Juanjo, dependiendo dónde esté cada quien. Pues tengo el honor de presentar a Jesús Núñez Villaverde, aunque la verdad es que es un hombre que no necesita presentación, porque es muy conocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es un experto en conflictos bélicos y muy en concreto en el conflicto palestino-israelí. Jesús Núñez es economista y militar retirado, experto en relaciones internacionales, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECAF, especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, en especial atención al mundo árabo-musulmán. Es presidente del Comité Español de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Es miembro del Instituto de Estudios Estratégicos, en inglés, el IES, de Londres. Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el ámbito de la construcción de la paz
y la prevención de conflictos violentos. Tiene una multitud de publicaciones, más de 300 textos publicados en diferentes medios nacionales y extranjeros. Entre ellos, cabe destacar Terrorismo internacional en África, la construcción de una amenaza en el Sahel, publicado por Catarata Ediciones. Asimismo, tiene publicado Conflictos en el ámbito internacional, aportaciones para una cultura de paz, de Cideal. Es colaborador en diferentes medios de prensa, escritos, en radio y en televisión. Yo creo que ahora lo importante es escuchar esa experiencia y esa sabiduría de Jesús Núñez, que nos va a enriquecer y nos va a ayudar a visualizar el futuro con esperanza para ir superando, como decía anteriormente Olga, los conflictos, el odio y llamar a una vida de paz. Bien, le dejamos con Jesús Núñez Villaverde. Hola, muy buenas tardes, buenos días a quienes se hayan incorporado al Congreso. Gracias, Fernando, por la presentación y gracias, Juanjo, y el resto del equipo por darme la oportunidad de participar en un congreso de referencia como es el que lleváis realizando desde hace ya 43 años. Creo que Olga nos ha situado perfectamente en el contexto actual cuando hablamos de paz y de guerra, contando con que el lenguaje dominante hoy en día viene orientado hacia una militarización, hacia una securitización del escenario internacional. Y por lo tanto, lo que yo puedo aportar intentando seguir ese escenario internacional y los diferentes focos de conflictos violentos, así como las dinámicas entre los diferentes países y grupos de países, desgraciadamente no supone traer buenas noticias. Y lo que puedo plantear en términos lo más realistas que me resulta posible es un escenario inquietante. Diría que vivimos en un mundo globalizado, un mundo desigualmente globalizado, con una brecha de desigualdad que tenemos identificado claramente para quienes trabajamos en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos como el factor belígeno más potente que hay. No es tanto, si lo simplificamos en términos económicos, no es tanto la pobreza con respecto a la riqueza o a la excesiva riqueza en algunos casos, lo que define con mayor probabilidad el estallido de conflictos violentos, sino las desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales, de género, de etnia, de religión, las que en un mismo territorio explican con mayor frecuencia esos estallidos violentos. Por lo tanto, desde ahí ya tenemos una primera indicación de cuál debería ser la prioridad de toda agenda de construcción de paz y de prevención de conflictos violentos. Y la prioridad es la reducción o idealmente la eliminación de las brechas de desigualdad. Brechas de desigualdad que hoy se manifiestan tanto dentro de los diferentes estados nacionales como entre regiones y también a escala global, con una polarización cada vez más acusada que deja a un lado a los privilegiados y que en cualquier caso cuantitativamente son obviamente muchos menos, y al otro lado de esa brecha a una inmensa mayoría que no tienen satisfechas sus necesidades básicas a diario, que ven violados sus derechos de manera sistemática, en muchos casos desgraciadamente por sus propios gobernantes, y que, como digo, por lo tanto, define un mundo desigualmente globalizado que en demasiadas ocasiones lleva a estallidos de violencia. El mundo de hoy podríamos definirlo también como un planeta sometido a una serie de desafíos y de amenazas que podemos en algún caso detallar.
Desde mi punto de vista, y no soy obviamente el único que coincide en ese ámbito, nos enfrentamos hoy en día a la humanidad en su conjunto a tres grandes amenazas existenciales. La primera de ellas, la proliferación de armas de destrucción masiva, y especialmente las armas nucleares. Todavía sigue habiendo alrededor de 12.000 cabezas nucleares desplegadas en el mundo por parte de 9 potencias nucleares, 9 potencias entre las cuales destacan obviamente Rusia y Estados Unidos, puesto que entre los dos ya suponen el 93% de todas las cabezas nucleares que hay hoy en día desplegadas en el mundo. Y junto a ellos, obviamente, están China, Francia, Reino Unido, Israel, Pakistán, India y Corea del Norte, completando ese grupo, como digo, de 9 potencias nucleares. La existencia de esas armas no solamente está en franco proceso de desaparición, sino que, por el contrario, lo que estamos viendo es esfuerzos renovados para modernizar esos arsenales nucleares, de tal modo que, aunque hayan disminuido el número de cabezas comparada con las aproximadamente 60.000 que había en el periodo de máxima tensión de la Guerra Fría, hay que entender que una cabeza nuclear de hoy tiene una capacidad destructiva infinitamente superior a aquellas de las que hablábamos en la Guerra Fría. Una amenaza existencial que nos está llevando a un escenario de debilitamiento de los instrumentos creados precisamente para evitar esa proliferación nuclear y que pueda producirse una guerra donde se utilicen esas armas nucleares. Estamos viendo cómo se han ido desmantelando marcos de regulación y nos queda solamente hoy el Tratado de No Proliferación, que en cualquier caso también hace aguas, como hemos visto en el caso de Corea del Norte, que siendo firmante del tratado consiguió llegar a acumular varias decenas de cabezas nucleares. Junto a eso está lo que en términos generales llamamos cambio climático. Yo creo que habría que hablar de emergencia climática o de crisis climática, con unos procesos que suponen, por un lado, despilfarros de recursos finitos como si fueran infinitos, y con tecnologías y mecanismos de apropiación de recursos que convierten a nuestro mundo en un planeta sometido a un proceso de degradación que nos puede llevar a escenarios absolutamente insostenibles. De tal manera que el acuerdo principal que hoy en día pretende hacer frente a esa amenaza, el Acuerdo de París, está resultando claramente insuficiente en la medida en la que no ha sido posible ir más allá de una declaración de voluntad política, pero en ningún caso ese acuerdo lleva incorporado, por un lado, mecanismos de sanción y mecanismos, por otro lado, de vigilancia para obligar a todos los estados parte del acuerdo a cumplir los compromisos que han definido. De tal forma que, frente a una amenaza, como digo, existencial, nos encontramos con que hay estados que han declarado que van a hacer tal cosa, y si la hacen, bien, buena noticia, pero si no la hacen, tampoco hay ningún mecanismo que pueda sancionar a esos países porque ese acuerdo no es jurídicamente vinculante. En tercer lugar, tenemos la disrupción tecnológica, derivada de unos procesos de avanzadísimas tecnologías que nos hacen ver una vulnerabilidad que hay prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Este congreso no sería posible si no contáramos con esas tecnologías de telecomunicaciones que nos permiten conectarnos a kilómetros de distancia. Pues bien, todo eso está determinando una extrema vulnerabilidad frente a procesos tecnológicos que escapan al control incluso de los gobiernos y de los organismos internacionales. Y en esta tercera ocasión, frente a esta amenaza, no tenemos ni siquiera un acuerdo internacional, como tenemos el de París o como tenemos el Tratado de No Proliferación Nuclear que antes he mencionado. Bien, esas tres amenazas van acompañadas en ese nivel de amenazas existenciales, van acompañadas de otras amenazas que no tienen ese carácter, pero que obviamente nos preocupan con más intensidad en unos lugares del planeta que en otro. En fin, desde las pandemias hasta el terrorismo internacional, el crimen organizado,
flujos migratorios descontrolados que para algunos están siendo tratados como amenazas de seguridad cuando claramente no lo son, y desde luego lo que podemos adelantar ya es que no tienen solución con el uso de los instrumentos militares, y ese es uno de los errores en los que se está cayendo continuamente, y Olga lo señalaba anteriormente. Bien, cuando vemos en su conjunto, sin tiempo para analizar cada uno de ellos, cuando vemos en su conjunto las amenazas y riesgos que definen hoy nuestro mundo, podemos llegar a dos conclusiones inmediatas. Por un lado, se trata de amenazas y riesgos que superan la capacidad de cualquier Estado nacional del planeta, y cuando digo cualquiera, incluyo obviamente también a Estados Unidos, a China, a Rusia, a la Unión Europea, a cualquiera que queramos considerar. Por lo tanto, amenazas que llaman necesariamente al multilateralismo, que llaman necesariamente a la colaboración entre todos, dado que individualmente nadie está en condiciones de quedarse al margen de los efectos de esas amenazas. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, el multilateralismo ha dejado de ser una opción para convertirse en una exigencia que nos implica a todos. Y por otro lado, cuando vemos el núcleo, la raíz fundamental de cada una de esas amenazas, podemos entender de inmediato que aunque puedan tener manifestaciones violentas que impliquen el uso de instrumentos militares, en su esencia se trata de cuestiones que conectan con factores sociales, políticos, económicos, culturales, y que por lo tanto lo que se deriva de ahí de inmediato es también la misma conclusión. Junto a la multilateralidad que antes he mencionado, tendremos que considerar la necesidad de una respuesta multidimensional, dado que nos encontramos con problemas sociales, políticos, económicos, que ya digo, tienen en algunos casos un componente securitario y un componente militar. Parece obvio, parece elemental que la respuesta tenga que combinar también instrumentos sociales, políticos, económicos y, en última instancia, como último recurso, militares. Eso es lo que demanda el análisis del mundo que nos toca vivir. ¿Cuál es la realidad, sin embargo? La realidad, sin embargo, es que estamos en un escenario dominado fundamentalmente por visiones unilateralistas. El multilateralismo está hoy claramente de capa caída. No hay un impulso suficiente para promover esas respuestas multilaterales. Y por otro lado, estamos viviendo también el dominio de las visiones securitarias, como he dicho, de las visiones militares, que hacen pensar a algunos que la potenciación de los instrumentos militares son las que van a traer la solución a los problemas a los que nos enfrentamos. Y la historia nos demuestra una vez tras otra que no hay respuestas satisfactorias ni desde el unilateralismo ni desde el militarismo. Y sin embargo, ahí estamos metidos. El escenario actual creo que viene definido por el hecho de que estamos viviendo, desde mi punto de vista de forma clara, el colapso del orden internacional nacido al final de la Segunda Guerra Mundial. Un colapso que, si queremos ejemplificar con ejemplos concretos, nos lleva, por un lado, a la ONU. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, fue creada nada menos que para evitar el flagelo de la guerra, y lo que podemos constatar hoy en día es que no ha habido voluntad política para dotar a esa organización de los medios necesarios para cumplir su tarea. Cuando analizamos conflictos como el de Ucrania o el que ahora mismo está habiendo en Palestina y tantos otros, de los 56 conflictos activos que hay hoy en día en el mundo, inmediatamente llegamos a la conclusión de que la ONU se ha convertido en un actor que asiste con impotencia a un escenario de violencia creciente, sin capacidad para poder ya no solo hacer frente a los estallidos de violencia que hay, sino tampoco para prevenir el estallido de nuevos conflictos. Pensemos que, si lo queremos reducir a cuestiones económicas, el conjunto del esfuerzo que la ONU, con todas sus agencias, con todas sus operaciones de paz, con toda su actividad diaria, puede hacer hoy en día, se reduce a un presupuesto de 49.600 millones de dólares el pasado año. 49.600 millones de dólares comparado con los 2,44 billones de dólares que suponen el gasto militar mundial. Es una cifra absolutamente ridícula, que nos muestra cómo, en lugar de apostar por la paz, se está apostando directamente por ese viejo dicho latino de si vis pacem para bellum,
de prepararse para la guerra, potenciando instrumentos y mecanismos militares que, en definitiva, como he dicho hace un momento, no están sirviendo para alumbrar un mundo pacífico, un mundo de convivencia entre distintos, un mundo donde las brechas de desigualdad se hayan conseguido reducir a niveles soportables. Eso define un mundo en el que hoy en día, siguiendo el Índice Global de Paz, que elabora el Instituto de Economía y Paz desde el año 2008, anualmente da a conocer ese índice, nos dice que el año pasado 92 países estaban implicados en guerras en diferentes partes del planeta. En 97 países se había reducido el nivel de paz comparado con el año anterior. Todo eso nos está hablando de un récord histórico. Estamos hablando desde el final de la Guerra Fría. No habíamos asistido a un escenario en el cual 56 conflictos violentos estuvieran activos en los diferentes continentes. Eso supone que en 9 de los 10 últimos años el nivel de paz ha disminuido a escala global. Eso supone también que 114 millones de personas se encuentran hoy refugiadas y desplazadas forzosamente, o bien como resultado de una catástrofe natural, o bien como resultado de un conflicto violento. Y tenemos, por lo tanto, una organización de las Naciones Unidas creada para atender esas cuestiones que se ha convertido en un actor absolutamente secundario. Insisto, la responsabilidad fundamental es de la falta de voluntad política de los Estados nacionales miembros de la organización. ¿Qué tenemos mientras tanto? Tenemos un líder impropio, un policía mundial impropio, que se llama Estados Unidos. Es el país económica, cultural, tecnológica y militarmente más poderoso del planeta. Y junto a eso se ha convertido ya en estos últimos años en el primer productor de gas y petróleo a nivel mundial, por encima de Rusia, por encima de Arabia Saudí. Por lo tanto, un Estados Unidos que de manera impropia actúa como el líder mundial, como el policía mundial, y eso es un problema, evidentemente, porque es imposible que un país pueda actuar en nombre del interés general, siempre va a actuar en defensa de sus propios intereses, lógicamente, pero peor aún, un Estados Unidos que está sufriendo un proceso de deterioro en su nivel de poderío, que está generando un vacío que nos lleva a cuotas mayores de inestabilidad. Por lo tanto, mal cuando Estados Unidos ha funcionado como policía mundial en defensa de sus propios intereses, ha cometido barbaridades sin cuento, siempre argumentando que se hacía en nombre del interés general, pero mal también el deterioro de Estados Unidos, porque en la medida en la que se debilita la fuerza centrípeta, que hasta ahora mantenía más o menos cohesionado alrededor de un determinado orden internacional a los diferentes actores en todas las partes del planeta, ahora mismo las fuerzas centrífugas están cobrando mucha más fuerza en la medida que, como digo, se debilita ese Estados Unidos policía mundial, y eso explica en buena medida también el que determinados actores a nivel regional, a nivel vecinal y también dentro de determinados países estén cobrando fuerza al hilo de esas visiones securitarias y militaristas que antes he mencionado. Desde ese punto de vista nos encontramos con un problema todavía mayor. La ONU no funciona, el policía mundial impropio no funciona, y a donde nos estamos dirigiendo es un escenario en el que, en un primer nivel, nos encontramos con que hemos vuelto a una competencia entre potencias globales, con China y Estados Unidos en ese primer nivel de competencia. Un Estados Unidos que pretende preservar su liderazgo mundial y una China que aspira a ocupar ese lugar, considerando que China, el imperio del centro, entiende que es imperativo volver a ocupar el lugar que ellos consideran natural en el escenario internacional, un lugar de liderazgo. Evidentemente, eso está generando fricciones entre esos dos actores, fricciones de momento interpuestas a través de otros actores. Lo estamos viendo de forma clara en el Mar del Sur de China y en el Mar del Este de China, pero esa competencia por el liderazgo mundial
está determinando también dinámicas muy inquietantes, tanto en el continente africano, donde China va ocupando posiciones de ventaja, y donde Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, se está viendo obligado a salir como consecuencia de los errores cometidos en el apoyo a gobiernos absolutamente antidemocráticos y violadores de derechos humanos. Lo mismo estamos viendo en América, fundamentalmente América Latina y Centroamérica y Sudamérica, y también evidentemente en el sudeste asiático. Todo eso está agravando, por lo tanto, el clima de seguridad a nivel internacional, derivado de, como digo, una rivalidad que en primera instancia coloca a Estados Unidos y a China, y en un segundo nivel a muchos actores nacionales que intentan aprovechar esa competencia, ese vacío de poder y ese cortejo que tanto Washington como Pekín están haciendo algunos gobiernos nacionales para intentar cobrar mayor peso específico e intentar rematar tareas que tenían pendientes. Da igual si hablamos de Irán intentando consolidar su posición como líder regional, o si hablamos en el Sahel africano de juntas golpistas militares que están intentando también buscar apoyos por parte de unos o de otros. Lo mismo en el caso de Israel, cuando estamos viendo que ahora mismo ese contexto internacional permite al gobierno más extremista de la historia de Israel, le permite contar con un margen de maniobra para de una vez por todas conseguir el dominio territorial de la Palestina histórica, haciendo desaparecer claramente la posibilidad de que los palestinos puedan algún día tener un Estado propio. Otro ejemplo claro donde se manifiesta este deterioro y este colapso del orden internacional lo tenemos en Ucrania. Estamos viendo cómo en este caso concreto hay un conflicto que está siendo tratado internacionalmente de forma muy distinta a cómo se trata el que acabo de mencionar de Israel. Es uno de los casos más claros de doble vara de medida internacional. De tal manera que en el primer caso, Ucrania, estamos viendo cómo se moviliza el concierto internacional para aplicar sanciones a Rusia, y son sanciones que pueden tener sentido en la medida en la que Vladimir Putin, el presidente ruso, ha violado abiertamente el derecho internacional, y una de las reglas más básicas del derecho es la no utilización de medios militares para entrar en un territorio soberano, y Rusia lo ha hecho. Y sin embargo, estamos viendo como el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu está pudiendo llevar adelante una masacre, está violando el derecho internacional, está violando el derecho internacional humanitario, está incumpliendo sus obligaciones como potencia ocupante de Gaza y Cisjordania, y sin embargo no ha habido ninguna posibilidad de que se le apliquen a ese gobierno sanciones internacionales, aplicando exactamente las mismas reglas de juego que, como digo, se están utilizando de manera limitada y de manera poco eficaz, por otro lado, con respecto a Ucrania. Desde ese punto de vista, por lo tanto, lo que estamos viendo es que aumenta la crítica, aumenta la denuncia de esos hechos, pero no se activa suficientemente una respuesta internacional por parte de quienes deben ser los principales responsables, que son los gobiernos nacionales. Obviamente, si trato de resumir ese escenario internacional, estamos viendo cómo las instancias internacionales, ya digo, empezando por la ONU, no están siendo capaces de responder. Los gobiernos nacionales están tomando en muchos casos partido alrededor de esos dos principales actores que he mencionado, Estados Unidos por un lado, China por otro. Obviamente hay que introducir un tercer actor, que es Rusia, en la medida en la que está intentando aprovechar también sus oportunidades para ser reconocido como una potencia global. Y Ucrania es el escenario principal donde Rusia está intentando esforzarse para lograrlo. Si me refiero mínimamente, porque el tiempo es muy limitado, a esos dos conflictos principales, podemos ver cómo en Ucrania hay muchos responsables, desde luego, de haber llegado al punto en el que nos encontramos, pero hay un responsable principal, desde mi punto de vista, que es Vladimir Putin. Es Rusia quien ha violado el derecho de un Estado soberano como Ucrania. Es Rusia quien ha incumplido sus propios compromisos que determinaban ya en 1991, primero,
y luego en 1994, cuando Ucrania renunció a sus armas nucleares, comprometían a Rusia a mantener, a garantizar la integridad territorial de Ucrania y a responder si alguien atentaba a esa integridad territorial. Eso lo hizo junto con Londres y con Washington. Y resulta que es el propio Moscú el que en un momento determinado va adelante con sus fuerzas armadas e invade ese país, primero en el año 2014, cuando se anexiona Crimea, y luego ya a partir de febrero del año 2022, cuando inicia la invasión en la que todavía estamos. El problema añadido es que ahora mismo Ucrania está siendo objeto de un juego en el que, por un lado, Rusia pretende negar la existencia de Ucrania como Estado independiente y, por otro lado, Estados Unidos pretende, apoyando económicamente y militarmente a Ucrania, desbaratar la posibilidad de que Rusia pueda ser una potencia global en algún momento. Es decir, empantanando a Rusia en el escenario ucraniano, los muertos los está poniendo fundamentalmente Ucrania, también Rusia está sufriendo graves pérdidas, en un conflicto que no tiene solución militar a la vuelta de la esquina. Hoy en día Ucrania plantea como objetivo la retirada de todas las tropas rusas de territorio ucraniano. Por su parte, Rusia lo que plantea es que tiene que reconocerse que el territorio que ya ha anexionado Moscú en estos últimos tiempos, básicamente 110.000 kilómetros cuadrados, en torno al 18, el 20% de toda Ucrania, tienen que ser reconocidos como territorio ruso. Eso incluye a la península de Crimea, y que Ucrania no puede entrar en la OTAN y que Ucrania tiene que ser un país desmilitarizado, lo cual supondría imponer a un Estado soberano un límite a las opciones que puede tomar soberanamente en función de a qué alianzas se incorpora, sea la Unión Europea, la OTAN o lo que sea. El problema, por lo tanto, está en que ahora mismo el conflicto está empantanado, no hay posibilidad ninguna a corto plazo de que Rusia pueda conseguir una victoria militar, tampoco Ucrania tiene la posibilidad de poder expulsar a todas las tropas rusas de su territorio, lo cual apunta a un conflicto de larga duración, un conflicto cronificado, un conflicto de desgaste, en el cual Ucrania cuenta con que el tiempo corre a su favor. Y eso es así por su superioridad demográfica. Puede seguir enviando, dicho crudamente, puede seguir enviando carne de cañón al matadero ucraniano mucho más tiempo del que lo puede hacer Ucrania. Rusia tiene 140 millones de habitantes, Ucrania a día de hoy no tiene más allá de 37, y por otro lado, porque cuenta con que de ese modo acabará habiendo un cansancio occidental que dejará a Ucrania abandonada y teniendo que aceptar unos términos de un acuerdo que fragmente ese país, dejando una parte en manos de Rusia y sin saber muy claramente dónde acabará el resto. Por lo que respecta a lo que ocurre ahora mismo en Palestina, nos encontramos con que Israel, como he dicho, el gobierno más extremista de la historia de Israel, cuenta con un margen de maniobra de resultado del apoyo explícito de unos, Estados Unidos el primero, pero no Estados Unidos de Joe Biden, el Estados Unidos de cualquier presidente republicano o demócrata que hasta hoy, y así creo que va a seguir siendo, está dispuesto a respaldar a Israel, aunque tenga que asumir un coste de imagen por aceptar lo inaceptable, por normalizar la barbarie. Por lo tanto, un gobierno israelí que cuenta con el apoyo explícito de unos y el silencio de otros para seguir adelante con una violación sistemática y generalizada de derechos humanos. Ahora mismo la Corte Internacional de Justicia tiene un proceso en marcha para determinar si eso es o no un genocidio, pero lo que podemos ver es que los palestinos se han quedado completamente abandonados. Dicho en términos coloquiales, nadie se la va a jugar por los palestinos. Ni Estados Unidos ni la Unión Europea, con una fractura interna entre los diferentes países, entre los 27 países miembros de la Unión, puesto que unos se muestran más críticos y dispuestos quizá a moverse del guión habitual, mientras que otros, con Alemania a la cabeza, siguen atados por su propia responsabilidad histórica a un respaldo de Israel, haga lo que haga.
Luego, desde ese punto de vista, como digo, los palestinos son hoy la parte débil de la ecuación. Ni siquiera los gobiernos árabes se están movilizando a favor de los palestinos y, por lo tanto, el tiempo también en este caso corre a favor de Israel. Un Israel que no ha sido objeto de sanciones internacionales y que cree, por lo tanto, que no hay límite a sus deseos, contando con su propia superioridad, con el apoyo, como digo, explícito de unos y con el mirar hacia otro lado por parte de otros. Son dos buenos ejemplos del escenario internacional en el que nos encontramos. Un escenario, por lo tanto, que no apunta, como decía, a buenas noticias, puesto que no estamos viendo la emergencia de un nuevo orden internacional ajustado a las reglas de juego que nos parecían básicas e inamovibles, y que, por el contrario, está llevando a una militarización que evidentemente apunta a mayores probabilidades de que finalmente esos instrumentos militares que se van acumulando, tanto los convencionales como los nucleares, acaben siendo utilizados en más ocasiones. Todo eso contando además con que hay actores no estatales que van cobrando una fuerza enorme en la medida en la que hay un mercado internacional de armas a su disposición y que va a haber siempre actores interesados en fomentar esos conflictos, puesto que de ahí obtienen beneficios muy concretos. No me estoy refiriendo solamente al sector de la defensa, de la industria de defensa, sino que hay muchos actores que por una razón o por otra pueden sentirse interesados en apoyar determinados procesos de violencia, entendiendo que de ese modo pueden conseguir más influencia, pueden conseguir más control sobre recursos escasos, y estamos precisamente en un reforzamiento de esa competencia por el control de recursos escasos. Luego, en todo eso, ¿dónde quedamos los seres humanos anónimos? ¿Dónde quedamos la sociedad civil? Evidentemente hay una tentación clara de impotencia, de pensar que no tenemos nada que hacer, de pensar que son fuerzas demasiado poderosas que no se van a ver afectadas por lo que nosotros hagamos. Y frente a eso, y vuelvo a conectar con lo que decía Olga en el arranque del Congreso, hay que entender que la palabra la seguimos teniendo. Hay que entender que a día de hoy nadie puede decir ya yo no sabía. Nos movemos en un mundo en el que podemos enterarnos prácticamente en tiempo real de lo que ocurre en cualquier rincón del planeta. Y por lo tanto eso apela también a nuestra responsabilidad. Responsabilidad para informarnos, para insensibilizarnos, para sensibilizarnos y para movilizarnos con arreglo a esos marcos éticos que deberían ser los referentes fundamentales, traducidos también en marcos legales, en marcos jurídicos internacionales. Y ahí tenemos dos condiciones a las que apelo continuamente cuando tengo que hablar de estos temas. Somos, por un lado, los privilegiados ciudadanos de lo que llamamos habitualmente el primer mundo. Somos esos privilegiados ciudadanos, somos dos cosas básicamente. Por un lado, consumidores y por otro lado, ciudadanos. Como consumidores depende de nosotros de qué manera consumimos, de qué manera actuamos en el mercado a la hora de ser coherentes con los principios y valores que decimos que nos mueven cuando nos tenemos que enfrentar a una decisión de consumir un determinado bien, un determinado servicio, y hacerlo contando con las condiciones en las cuales ese bien ha sido fabricado o en las que ese servicio es prestado. Y como ciudadanos podemos elegir a nuestros representantes y ser elegidos como representantes de otros. Y por lo tanto eso nos da también una responsabilidad para intentar actuar en términos de coherencia cuando se nos presenta la oportunidad de poder elegir a otros que manejan determinados marcos conceptuales. Y en ese punto, digo por terminar ya, tenemos que entender que en el mundo en el que nos movemos hay que manejar, hacía alguna referencia conceptual, tenemos que manejar tanto los esquemas derivados de la seguridad de los estados, no podemos obviarlos. Vivimos en una realidad en la que hay fronteras, aunque podríamos soñar o podría gustarnos que no las hubiera. Por lo tanto, sigue habiendo una necesidad por parte de los gobiernos nacionales de atender a las fronteras exteriores, de atender a las garantías de seguridad de un territorio nacional, y por lo tanto eso exige, en el mundo en el que nos vivimos, desgraciadamente, contar con un instrumento de último recurso
que sea un instrumento militar y policial, aunque solo sea para hacer frente a quienes quieren saltarse las reglas que nos hemos dado entre todos. Pero junto a esa seguridad de los estados tenemos que pensar también en la seguridad humana, un concepto fundamental que tiene que ver con el hecho de eliminar las brechas de desigualdad a las que antes hacía referencia. El hecho de conseguir que cada ser humano pueda satisfacer sus necesidades básicas, empezando por alimentarse 3 veces al día, cosa que es un privilegio que tenemos algunos, pero no todos en este planeta. El hecho de poder gozar de nuestros derechos sociales, políticos, económicos y culturales, eso es lo que atiende la seguridad humana. Porque si conseguimos que todo ser humano se sienta seguro y que todo ser humano sienta la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, no digo que con esto consigamos eliminar la violencia a escala planetaria, pero desde luego conseguiremos alejar la posibilidad del estallido de violencia en la medida en la que todos nos sintamos integrados, incluidos en nuestras comunidades de referencia. Por lo tanto, es una tarea doble. Por un lado, atender a cada ser humano en esos términos que acabo de mencionar apresuradamente, y por otro lado, atender a la seguridad de los estados mientras sigan existiendo esos estados nacionales. Desgraciadamente, todo eso nos apela como individuos y todo eso nos apela también como miembros de comunidades nacionales y como miembros de la comunidad internacional. No parece que a día de hoy, a la vuelta de la esquina, esté un mundo más pacífico en función de las dinámicas que mínimamente he esbozado, pero en cualquier caso creo que sigue siendo nuestra tarea el seguir esforzándonos por llegar hasta ese punto. En fin, lo dejaría aquí, agradeciendo una vez más la invitación y la oportunidad de participar en el seminario y esperando haber aportado algún elemento que pueda servirnos para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Un panorama un poquito negro nos has pintado, y real a la vez, pero también saber que somos parte de esa sociedad civil que tú decías, no solo con la palabra, sino también con esta responsabilidad para movilizarnos, ¿no? Tanto como consumidores como ciudadanos. Hay algunas palabras pedidas, entonces voy a dar a Luis Ángel Aguilar, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Bueno, pues tras agradecer esa tierna e impresionante presentación del Congreso que nos ha hecho Olga y la calidad de las intervenciones hasta ahora, yo a Jesús, sin entrar en polémica, sí le plantearé una cuestión, y es si no le parece excesivo que sacar a Estados Unidos y a la OTAN de la responsabilidad o corresponsabilidad como mínimo en el tema de Ucrania y hacer solo responsable a Rusia y a Putin, que ya sabemos que ni es comunista y que es un bandido por ser suaves, ¿no te parece excesivo cuando desde la OTAN y desde los Estados Unidos se ha acercado de bases militares a Rusia? Por ese mismo razonamiento, jamás sería el responsable del genocidio en Palestina. Simplemente, y a Olga le plantearía, si también hay ocasión, y si él quiere, ¿qué papel creéis que juegan los BRIC Plus o los BRIC más en el tema de la guerra y la paz? Si hay alguna esperanza en que con ese juego geoestratégico que se nos avecina podamos estar más cerca de la paz en este negro panorama que de más guerras. Si te parece, voy a dar otras 2 palabras y contestáis a todos a la vez. Rafael, cuando quieras. Ahora, abro el micro, espero que se me oiga. Sí. ¿Se me oye, verdad? Sí, gracias. Bueno, felicitaciones, enhorabuena y me siento muy honrado de estar con todas vosotras. Entonces, como presidente de la Asociación Donantes de Risas y como colaborador activo de Payasos Sin Fronteras, con mi amigo Pepe Villuela, con Leo Bassi y con Pacha Adams y con algunos otros, pues aportar algunos simplemente en relación con la palabra, algunos de los lemas que ponemos en nuestros calendarios. Uno de ellos, más narices y menos fusiles. Otro de los lemas,
que ponemos en nuestros calendarios. Más jugar y menos juzgar. Otro de los lemas. Más reír y menos reñir. Invitamos a que este simple juego de palabras pues se vaya encarnando en nuestras vidas. Y por otra parte, en relación con la aportación última de la responsabilidad ética de cada uno de nosotros, nada menos que Gandhi me parece que tenía autoridad para cuando habló: si deseáis aspirar a ser no violentos, habréis de no desear poseer más que el más desposeído de la tierra. Y en relación con esto, yo creo que es que estamos sometiéndonos a instituciones que son verdaderamente enfermas, patológicas, que padecen síndromes desde el punto de vista epidemiológico, social, institucional, totalmente patológico. Y frente a esto, una consideración frente a los sofismas de los que estamos totalmente imbuidos a veces, y nos lo creemos. Estoy harto de oír a políticos y de oír a muchas asociaciones y a mucha gente de clamar por igualdad de oportunidades. Pero si es un sofisma, si es un engaño, si es una falacia, lo que hay que clamar es por las oportunidades de igualdad. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Rafael. Y Pedro, cuando quieras. Sí, ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente, Pedro. Vale, muchas gracias. Hombre, sobre el tema de la guerra de Ucrania hay otras visiones distintas y yo no me voy a extender, evidentemente, pero yo solamente quería recordar aquí que cuando Mikhail Gorbachev, a Mikhail Gorbachev le dijeron que si disolvía la Unión Soviética, la OTAN no se iba a extender ni un centímetro más hacia el este. Evidentemente, Mikhail Gorbachev era bastante inocente, más inocente que un cubo, porque se lo creyó. Se creyó las mentiras de Estados Unidos y de la OTAN, porque una vez disuelta la Unión Soviética, a Rusia la han rodeado todos los países que rodean a Rusia se han hecho de la OTAN, menos Ucrania. Los demás eran países de la OTAN y con armas de destrucción masiva. Bien, Rusia, Ucrania, mejor dicho, ataca en la zona del Donbass a la población prorrusa. Se producen unos acuerdos, que son los acuerdos de Minsk, Minsk 1 y Minsk 2. Y otra vez más, los países de la OTAN vuelven a engañar a Rusia. Porque como han dicho después el presidente francés Macron y el que era la presidenta de Alemania, entonces desconocen que lo firmaron aquellos acuerdos, pero que no los querían llevar a término. Lo único que pretendían era rearmar a Ucrania, porque el objetivo realmente no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de la OTAN contra Rusia. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es simplemente debilitar a Rusia para poderse repartir las enormes riquezas que tienen. Hay que recordar una cosa para que no se nos olvide. Vladimir Putin, cuando fue elegido presidente de Rusia, escribió una carta a la OTAN y escribió otra carta a la Unión Europea pidiendo el ingreso de Rusia en la OTAN y la Unión Europea. Y les dijeron que no, porque no pretendían integrar a Rusia en Europa ni en la OTAN para que viniera la paz al mundo. Lo que pretendían era apoderarse de las riquezas de Rusia. Y por esa razón, Putin vio que conoció realmente a los intereses de Estados Unidos y de la OTAN y se dio cuenta de que todo lo que hablan de la libertad y tal, se dieron cuenta Putin que era mentira. Entonces, en París, era que en la OTAN, y si hubiera, entonces ya estamos rodeados
todos los países de la OTAN, y entonces Rusia se ha visto obligada a intervenir en Ucrania. Por eso, muchos analistas, como Ramón Pedregal Casanova o Andrés Piqueras, etcétera, dicen, o Rafael Pau de Feliu, que realmente no es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra de la OTAN contra Rusia. Y Rusia se está defendiendo de aquellos países que han organizado siempre las guerras, que son Estados Unidos y la OTAN. Pedro, gracias. Es que hay bastantes palabras pedidas y yo creo que ha quedado clara tu posición, ¿vale? Claro, muchas gracias. Por último, Ricardo, si quieres hablar, abre el micrófono. Y aquí Sí. terminamos. O sea, terminamos esta parte de intervenciones. ¿Soy yo? ¿Puedo? Sí, Ricardo, puedes Buenas hablar. tardes. No, muy brevemente, se ha hablado en algunas intervenciones, creo que en todas, de la insuficiencia, de la incapacidad de que la comunidad internacional de forma democrática ejerza un poder de ordenar y un poder de pacificar, un poder real, no solo de proclamas y declaraciones, sino de una intervención posible que sea efectiva en el campo internacional y en el campo de la paz. Entonces yo pregunto, ya sé que a nivel de praxis no, pero pregunto si a nivel al menos de estudios, de propuestas, de planteamientos, se está avanzando en alguna medida en proponer la existencia de una autoridad mundial democrática que pudiera superar la experiencia de Naciones Unidas y pudiera mejorar cualitativa y cuantitativamente la intervención de la comunidad internacional. Muchas gracias, Ricardo. Jesús, cuando quieras. Gracias por las preguntas y más aún en relación con Ucrania, porque me permite, espero que esta vez sí, explicarme mejor. Creo haber dicho que hay muchos corresponsables de lo que está ocurriendo en Ucrania. Creo haber dicho que Estados Unidos está y otros aliados occidentales están jugando, mientras Ucrania pone los muertos, a intentar debilitar extremadamente a Rusia como rival estratégico. Por lo tanto, ya estoy señalando a Estados Unidos. Lo que he intentado señalar, y cuando no hay tiempo suficiente, es uno de los riesgos que se corre, es que por encima de todos los responsables hay uno que se llama Vladimir Putin, que ha violado la regla más básica del derecho internacional, que es invadir militarmente un país soberano, que se llama Ucrania. Por lo tanto, es él el primero que hay que señalar. ¿Es el único? No, ya he hablado de corresponsables. Y corresponsables es, obviamente, Estados Unidos el primero a señalar, puesto que es Estados Unidos quien, por un lado, ya digo, después de Rusia, quien, por un lado, ha eliminado el tratado ABM, el tratado de misiles antibalísticos, que ponía un freno al despliegue de sistemas de los escudos de misiles. Y a continuación se ha dedicado a desplegar escudos de misiles en Rumanía y en Polonia, que obviamente generan una preocupación legítima de seguridad por parte de Rusia. Es Estados Unidos quien ha denunciado el tratado INF, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en Europa, que ha permitido, por lo tanto, volver a desplegar armas, como ahora se va a hacer en Alemania, a partir del próximo año. Por lo tanto, Estados Unidos, claro que ha jugado con los ucranianos, haciéndoles pensar que estábamos dispuestos, incluyendo los europeos de la Unión Europea, que estábamos dispuestos a defenderlos frente a la amenaza que suponía Rusia, y eso los hace corresponsables de lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero, insisto, el 17 de diciembre del año 2021, Vladimir Putin emitió un ultimátum que determinaba que Ucrania tenía que ser un país desmilitarizado, que iba a desnazificar Ucrania, algo que todavía necesita explicación a día de hoy con Zelensky, presidente que es judío, y que Ucrania no podría formar parte de ninguna alianza internacional, incluyendo la OTAN. Intentemos ponernos por un momento en la piel de un ucraniano.
¿Por qué me tiene que determinar Rusia si yo me alío o no con la OTAN, con la Unión Europea? Soy un Estado soberano, me alío con quien quiera. Y además Rusia se comprometió por escrito, no como lo del avance de la OTAN hacia el este, que nunca se escribió en ningún documento. Por escrito, Rusia se comprometió a garantizar la integridad territorial de Ucrania cuando renunció a las armas nucleares y a responder ante cualquier agresión contra la integridad territorial de Ucrania. Y resulta que es la propia Rusia quien lanza la invasión. A ese ultimátum, la OTAN y Estados Unidos respondieron con una carta individualmente, estoy hablando del año 2022, y el propio Putin dijo que en esas dos cartas había elementos que podían servir para lo que realmente nos debería importar, que es un nuevo orden de seguridad europeo. Un orden de seguridad europeo que no se puede lograr si no es contando también con Rusia, porque Rusia es un Estado europeo. Por lo tanto, el propio Putin dice, de acuerdo, en lo que me estáis contestando hay elementos que permiten poner en marcha la negociación de un nuevo orden de seguridad europeo que está muy desequilibrado, y está muy desequilibrado por culpa de Estados Unidos fundamentalmente. Y la misma semana que dice eso, invade Ucrania. En fin, decir que Rusia, 17 millones de kilómetros cuadrados, está rodeada de países de la OTAN, es olvidarnos de la geografía mundial, no está rodeada de países de la OTAN. Decir que Rusia se está defendiendo, ¿quién ha atacado a Rusia? Nadie ha atacado a Rusia. Por lo tanto, insisto, creo que tenemos que tener una visión que implique corresponsabilidad por parte de muchos, juego sucio por parte de Estados Unidos, ninguna duda, pero por encima de ellos, y por lo tanto añadido simplemente a ellos, Rusia, que es quien ha roto con esa norma internacional. En cuanto a la cuestión última que se ha planteado, una autoridad mundial democrática. Pensémoslo por un momento. ¿Quién elige quién forma parte de esa autoridad? Recordemos que George Bush, hijo, cuando hablábamos de los neocons, cuando él era presidente de Estados Unidos, propuso que la ONU no servía porque había muchas dictaduras dentro de esa organización y lo que había que hacer era crear un directorio de democracias que regulara los asuntos mundiales. Un directorio de democracias. Las democracias no hacen la guerra entre sí, por lo tanto, nos vendría bien a todo el mundo que el mundo fuera dirigido por democracias. Bien, pensémoslo por un momento. ¿Conocen algún país del planeta que no se define a sí mismo como democracia? ¿Alguien dice en su tarjeta de identidad de visita genocida, asesino, dictador? Todos se presentan como democracia. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para decir tú sí, tú no? Y en segundo lugar, ¿quién es el juez imparcial, sin conectar con intereses, que va a determinar que este país sí es una democracia y este no lo es? Por lo tanto, tenemos que jugar al juego con lo que hay. Y lo que hay es el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y como resultado de aquello se creó una organización llamada ONU. Y tenemos que jugar con las reglas que marca la ONU, por muy insatisfactorias que nos parezcan. Porque la alternativa a la ONU es la ley de la jungla. Es la ley de más fuerte. Y en ese caso, a los que no somos el más fuerte, nos va a ir peor. Gracias. ¿Hay alguien que todavía quiere intervenir? Porque si no, terminamos aquí, que son las 8:10, y ya hemos abusado de la palabra de Jesús y de Olga. No sé si, Olga, ¿quieres decir algo? Bueno, había una pregunta dirigida hacia mí, la contesto rápidamente, sobre los BRICS. Evidentemente, los BRICS son Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, y hay mucha diferencia entre estos países. Se habla a veces de ellos como si fueran una masa o un grupo homogéneo que coincide en todo y tienen intereses conjuntos en algunos casos, pero en otros muchos no. Hemos visto con respecto a la masacre en Gaza movimientos muy interesantes por parte de dos integrantes de los BRICS, que son Brasil y Sudáfrica. Hemos visto que Sudáfrica, recordando aquello que dijo Nelson Mandela,
sobre Palestina. No seremos totalmente libres hasta que la población palestina también sea libre, hasta que Palestina sea libre. Se ha personado y presentó esa demanda por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. También ha tenido y está teniendo una posición interesante en el marco de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como también lo está teniendo Brasil, que ha planteado incluso algunas resoluciones defendiendo en su día un alto el fuego, cuando esa petición o ese lema, que yo diría que a día de hoy sigue en algunos sectores vacío de contenido, pero bueno, al menos ya es aceptado en todas partes, bueno, pues cuando aún no era aceptado en todas partes y era incluso estigmatizado. Jesús habló al principio de su intervención de una palabra muy interesante, que es el multilateralismo. Ese órgano supranacional o ese actor supranacional único no es posible, pero sí es posible, y precisamente en escenarios oscuros como los actuales, es posible, es urgente y se debe dar la vuelta a la situación actual, precisamente aprovechando un escenario de una crisis y de una urgencia global para plantear un debate contundente sobre qué falta, sobre la debilidad de Naciones Unidas y del derecho internacional y sobre cómo es necesario fortalecer, reforzar y replantear algunos aspectos, o muchos, de los mecanismos, esos mecanismos casi inexistentes que tienen a día de hoy para defender la paz en tantos lugares. Es interesante algunas propuestas que, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho en los últimos meses, como plantearse preguntarse por qué no puede haber en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, un integrante que sea un país africano. O en el futuro se fuerza y se presiona para que haya relaciones entre Estados de más respeto mutuo y de menos imposición, o si no, la carrera belicista y la militarización de las mentes continuará su curso hasta el infinito y más allá. Por otro lado, se ha hablado de China y bueno, esto daría para mucho, ¿no? Ayer leíamos una noticia en la que China anunciaba que reducirá a cero los aranceles para 33 países africanos menos desarrollados y cómo ofrece apoyo financiero a países africanos. Vemos cómo en su afán también para seguir creciendo como potencia, utiliza las vías económicas menos que las vías militares como hace Estados Unidos. Son dos modelos diferentes. Vemos cómo hay voces que en este escenario belicista también plantean una confrontación mayor Washington-China. Recuerdo que en 2022, en esos primeros meses de la guerra en Ucrania tras la invasión ilegal rusa, en los que no se podía hablar de paz en ningún momento, voces desde diferentes sectores, como por ejemplo Francis Fukuyama, aquel que acuñó equivocadamente el fin de la historia, hablaba con admiración de la existencia del servicio militar obligatorio en Ucrania y apelaba a Taiwán para que tomara nota y pensara en establecer un servicio militar obligatorio también allí de cara a una confrontación con China. Estos son los planteamientos, lamentablemente, que existen en muchos sectores y ante ello, por eso es necesario hablar de la paz. Con respecto a Ucrania, yo escribí un artículo poco después de la invasión ilegal rusa de territorio ucraniano en 2022 y he de confesar que cuando le di a enviar para publicar, me di cuenta de que me temblaba el cuerpo, porque en aquellos días hablar de paz era algo que conllevaba tergiversación y gran estigmatización y grandes ataques. Y hablar de en qué contexto se producía y advertir de que cuanto antes se buscaran mecanismos de negociación y acuerdos de paz antes de que el bucle se hiciera cada vez más largo, era necesario, ¿no? Pues eso, decir eso en aquel momento, la verdad es que conllevaba ataques. Recuerdo que aquí en Madrid hubo una conferencia en la que participamos personas muy diferentes y Elena Maleno, que la conoceréis por... Alguien ha abierto el micro. Elena Maleno, que la conoceréis por su... Ay, perdona, Olga, tienes el micro cerrado. Ah, se cerró. Vale. Sí. No sé dónde me quedé. Bueno, en aquellos días... En la conferencia de Madrid, que decías. Elena Maleno, que sabéis que trabaja mucho en las fronteras, se preguntaba
¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí para que personas que estemos hablando de la necesidad de buscar cauces para la paz, para que esta guerra no se enquiste, estemos siendo atacadas de esta manera? Y eso fueron los primeros meses. Entonces, la invasión rusa de Ucrania fue en realidad una crónica anunciada a lo largo de los años, escribí yo en aquel artículo, pero no por ello evitada. Tanto personalidades estadounidenses que ocuparon importantes puestos institucionales como analistas de calado sabían, y así lo expresaron públicamente, que una expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas significaría un desafío al que Moscú terminaría contestando. Y sin embargo, esa pretensión no se evitó. Ahora bien, ¿justifica eso la invasión ilegal? En absoluto. Pero sí cabe aquí otra pregunta. ¿Había que no hacer todo lo posible para una negociación? ¿Era la petición de armas, armas y armas la única salida? 2 años después, esta guerra sigue empantanada. El sufrimiento de la población ucraniana y también de muchos soldados rusos es enorme. La invasión ilegal sigue ahí y apenas se ha podido. Estamos como en la Primera Guerra Mundial, que los avances y los retrocesos a nivel territorial están siendo pequeños. Por lo tanto, yo me quedo con esa voluntad de multilateralismo y con esa idea de, claro, que hay que creer y que hay que hablar de cómo se pueden reforzar los mecanismos para la paz que ya existen y cómo se pueden crear otros. Muchas gracias, Olga. Bueno, pues terminamos aquí. Mañana nos vemos a las 12 con Ignacio Álvarez Osorio y por la tarde con Icía Ruiz Jiménez. Espero que haya un poquito más de formalidad con los micrófonos, pero en fin, no hemos estado mal para ser la primera tarde, ¿vale? Y bueno, Olga y Jesús especialmente, muchas gracias y a todos los que os habéis conectado. Hasta mañana. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hay palabras en el chat. Sí, he visto, pero se nos ha ido la hora.